Bienvenidos mis amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos visitan asiduamente a este canal. Como siempre, es un placer estar en sintonía con ustedes para estudiar las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a tener una investigación no tan profunda, pero sí sustanciosa con respecto a tres preguntas importantes. Una de ellas es: ¿están los sacerdotes autorizados para perdonar pecados? La segunda es: ¿cuándo comenzó la práctica de confesar los pecados por otro hombre? Y la tercera pregunta es: ¿esta práctica la ordenó Jesucristo o es una imposición humana? Esas son tres preguntas. Muy bien, vamos a orar. Querido y amantísimo Consolador, en esta hora, Señor, con humildad suplicamos la unción para poder encontrar la verdad a través de las Sagradas Escrituras, la verdad que tú tienes referentes a estas preguntas que nos hemos formulado. Te rogamos pues que reprendas al enemigo en esta hora, en este lugar y en todo lugar, Señor. Glorifica tu nombre sobre nuestras vidas. Gracias, Jesús. En tu nombre lo agradecemos. Amén. Bien, mis amigos, ¿están autorizados los sacerdotes para perdonar pecado? Vamos a ver lo que nos dicen las Sagradas Escrituras al respecto. El libro de Primera de Timoteo, esa carta que el apóstol Pablo escribe a su discípulo Timoteo, en el capítulo 2, versículos 4 al 5, vamos a ver lo que dice San Pablo con respecto a esta situación. 2, 4 al 5. Muy bien. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Estos dos textos, para el tema que nos interesa hoy, presentan dos aspectos muy importantes. Primero, ¿qué es la verdad? El conocimiento de la verdad, porque nuestro Dios, Jesucristo, está interesado en que los hombres estén o tengan el conocimiento absoluto de la verdad, no una verdad a medias, o una verdad manipulada, o una verdad que se ajuste a las intenciones malsanas del ser humano, sino al conocimiento absoluto de la verdad, la cual es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también el otro aspecto que nos presenta estos dos versículos es que hay un solo Dios. Lo hemos estudiado en otros momentos. ¿Cuál es ese Dios? Jehová de los ejércitos. Ese es el verdadero Dios, el Dios de los hebreos, el Dios que hemos heredado porque somos cristianos. Jehová de los ejércitos, el cual está conformado por tres personas. Y una de esas personas es Jesucristo. Entonces Jesucristo está interesado en que a nosotros llegue la verdad absoluta. Y ese Dios, este Señor Jesucristo, el cual hemos aceptado como nuestro suficiente y único Salvador personal, Él nos dice que solamente Él es mediador entre nosotros y el cuerpo de la deidad. ¿Qué significa eso, mediador? Intercesor, abogado, garante. En términos coloquiales, la persona que se coloca en nuestros zapatos, la persona que se coloca en nuestro lugar, la persona que tomó nuestro lugar, que toma el lugar también que nos corresponde como pecadores. ¿Cuál es ese lugar? La muerte. Él tomó ese lugar y como resucitó, venció la muerte,
venció a nuestro enemigo común. Él está sentado en el santuario celestial, en su trono, como sumo sacerdote. Oye bien, mi hermano querido, Jesús es nuestro sumo pontífice, sumo sacerdote, sacerdote principal dentro del cuerpo sacerdocio de la antigüedad. Y cuando hablo de la antigüedad no me estoy refiriendo al comienzo de la era cristiana, me estoy refiriendo al cuerpo sacerdotal que Jehová Dios estableció en el pueblo de Israel, que estableció allá en el desierto. A ese cuerpo sacerdotal nos estamos refiriendo. Entonces, ese cuerpo sacerdotal de la antigüedad estaba conformado por la tribu de Leví. La tribu de Leví fue la designada por nuestro Dios para que fungiera como sacerdote. Sacerdote es aquella persona que labora como mediador entre el hombre y Jehová, ¿verdad? Es un pastor de ovejas humanas, por supuesto. Muy bien, entonces había también, además de ese cuerpo sacerdotal, que era toda la tribu de Leví, que laboraba en el santuario celestial, en el santuario terrenal, perdón, además de ellos, había un sumo pontífice o sumo sacerdote, el sacerdote principal, el cual entraba una vez al año en el lugar santísimo de ese santuario. Recordamos que el santuario terrenal, copia fiel del santuario que está en el cielo, según nos lo presenta el apóstol San Pablo en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Y en el libro en el Antiguo Testamento también el Señor le dice a Moisés: y me harás un santuario conforme al modelo que te estoy dando. Eso significa que en el cielo hay un santuario, y el santuario que se erigió en el desierto pues es copia de ese santuario. En ese santuario celestial está ministrando Jesucristo como el sumo pontífice o el sumo sacerdote. Los dos términos son igualmente aceptables. Bueno, en el santuario terrenal, en el cuerpo sacerdotal, también existía un sumo sacerdote o sumo pontífice que entraba en el lugar santísimo de ese santuario y ministraba allí en el día del juicio, en el día de la Pascua, en ese día en que el pueblo tenía que afligirse, ¿verdad? Porque estaba preocupado. Eso significa afligirse, preocuparse por su salvación. El sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo y allí se iba a encontrar con Cristo en esa ocasión para perdonar los pecados acumulados en el santuario a lo largo de un año. Así que este sumo pontífice tenía que, antes de entrar en ese lugar santísimo, recordando que el santuario estaba conformado por tres partes principales, o cuatro partes mejor dicho. Estaba el campamento donde estaba el resto del pueblo, y propiamente dicho el santuario terrenal tenía los atrios, ¿verdad? Que era lo que estaba alrededor de la tienda, y la tienda estaba compartida en dos partes: el santuario, el lugar santo, y luego el lugar santísimo. En el lugar santo se ministraba todos los días, en el atrio se ministraba todos los días, porque todos los días había sacrificios por los pecados, había expiación por los pecados. Y en el lugar santísimo se entraba una vez al año para hacer limpieza general del pueblo y limpieza del santuario. El santuario quedaba contaminado durante todo el año, porque cada persona que llevaba su ofrenda al santuario por sus pecados, llevaba ese cordero y ponía sus manos sobre ese cordero, y con la otra mano degollaba ese cordero. Ese cordero, su sangre, el sacerdote venía, tomaba esa sangre y con su dedo asperjaba la sangre de ese cordero sobre el altar, sobre las paredes del altar. Entonces en el santuario, y entonces esos pecados que eran transferidos al cordero
Los pecados del pecador eran transferidos al Cordero, y del Cordero, a través de su sangre, eran transferidos al santuario. Así que esa sangre que estaba impregnada de los pecados del pecador, pues contaminaban el santuario. Y en ese momento en que el pecador está confesando sus pecados sobre la cabeza del animal que él mismo va a degollar, allí no estaba el sacerdote escuchando la confesión del pecador, del penitente, sino que el sacerdote esperaba que después de confesados los pecados, el pecador degollaba al animal, luego él venía y en un envase tomaba de la sangre que derramaba ese cordero, que representaba a Cristo Jesús como el Cordero del mundo que quita los pecados, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, entonces Jesucristo, al ascender al cielo, asciende no como un sacerdote común, sino como el sumo pontífice, el sumo sacerdote, y empieza su ministerio en el santuario celestial a favor del pecador. A partir de ese momento, el pecador se remite directamente al Cordero. Sobre el Cordero el hombre confiesa sus pecados. En este caso, ¿sobre cuál Cordero? El Cordero literal, el Cordero animal, ya dejó de tener una virtud salvífica cuando Cristo muere en la cruz. Deja de tener virtud salvífica. Ahora la virtud salvífica está sobre el verdadero Cordero, que es Cristo Jesús. Entonces el pecador, cuando quiere confesar sus pecados, cuando se ha arrepentido de sus pecados, viene directamente a donde está Jesús y colocando su mano sobre él, sobre Cristo Jesús, echa mano de Cristo Jesús y confiesa sus pecados para alcanzar misericordia, como lo dice el texto. Entonces, porque hay un solo Dios, que ya sabemos cómo está conformado ese Dios, y un solo mediador entre ese Dios y nosotros los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo hombre. Veamos que el texto no nos dice Jesucristo Dios, sino Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque es como humano que Jesucristo libra la batalla contra el pecado, contra Satanás, contra la maldad, contra la muerte. Entonces Él gana la victoria como humano, no como Dios. ¿Por qué no como Dios? Porque Satanás argumenta que la ley de Dios no se puede guardar, como lo pregonan hoy en día todas las religiones cristianas. La ley de Dios no se puede guardar. Bueno, eso no es un argumento nuevo, ese es un argumento que viene desde el cielo. Antes de revelarse, Satanás esgrimió ese argumento, que la ley no se puede guardar, la ley no se debe guardar porque la ley coartea las libertades del ser, le esclaviza al ser. Entonces, ese es el argumento esgrimido por Satanás. Y se esgrime hoy en día en todas las religiones cristianas. No hablamos de las que no son cristianas, estamos hablando de las cristianas, porque son los cristianos los que dicen que obedecen a Jehová, que aceptan a Cristo como su Salvador y que aceptan a las Sagradas Escrituras como el libro de texto donde encontramos salvación, donde encontramos las fórmulas que se necesitan, dejadas por el mismo Dios, para que nosotros nos rijamos por un código de vida, a fin de que en la testificación muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad y entreguen también sus vidas a Cristo. De manera que hay un solo mediador, no hay otro mediador. En este caso, Changó, mi querido amigo y hermano, no puede ser tu mediador, porque Changó no es el Dios de la Biblia. Changó es el Dios que proviene del lado oscuro, ¿cierto? De las religiones tribales africanas, de allí proviene Changó. Entonces, la Virgen María tampoco puede ser tu mediador, porque la Virgen María virgen significa señorita, ¿verdad? Una mujer que no había tenido relaciones con ningún hombre, por eso es virgen.
Así que las niñas son vírgenes hasta el día que se casan. Muy bien, entonces el hecho de ser virgen, eso no tiene ninguna virtud salvífica. Tiene una virtud humana, sí, tiene una virtud moral, pero no una virtud salvífica. Entonces María nació en pecado, como nacemos todos, ¿verdad? Tuvo la oportunidad de entregar su vida a Cristo, de entregar su vida a Jehová, y lo hizo así como todos nosotros tenemos esa oportunidad de entregar nuestras vidas al Dios verdadero y de amarle y de servirle. Bueno, María tuvo esa oportunidad y ella lo aceptó como muchos otros lo han aceptado a lo largo de la historia. Y ese caso, pues así como Jehová Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos porque lo vio un hombre piadoso, porque había demostrado su inclinación a amar a Jehová, el Señor lo llamó a él para conformar un pueblo que fuese el estandarte, que fuese el depositario de los oráculos sagrados, que fuese el sacerdocio que iluminaría a los pueblos paganos con respecto a la verdad. Así como llamó a Moisés también, porque Moisés tenía esa inclinación hacia Jehová. Así como llamó a José, uno de los patriarcas, hijos de Israel. Así como llamó a Jacob. Así como llamó a quién más. Así como llamó a Hulda, la profetisa, así como llamó a Elizabeth, la madre de Juan, así mismo llamó a María. Pero María no puede ser un intercesor, porque María nació en pecado. Ella necesita un Salvador, ella necesita un intercesor. Entonces ella no puede ser tu intercesor. ¿Quién más no puede ser tu intercesor? Cualquier Dios que te hayas imaginado, un sacerdote común y corriente, no puede ser un intercesor, no puede ser un confesor, tampoco puede arrogarse el derecho de absolver de pecado a ninguna persona, ¿verdad? Porque dice, yo te absuelvo, significa que te estoy otorgando el perdón, pero es que tú no tienes esa autoridad, y es lo que vamos a estudiar, vamos a confirmar hoy, de dónde proviene la autoridad sacerdotal con la cual están perdonando pecados. Entonces, Timoteo nos dice, o el apóstol San Pablo, en su carta a Timoteo, le está diciendo que solamente tenemos un solo mediador, Cristo hombre. ¿Por qué? ¿Por qué es Cristo hombre? Porque el versículo 6 nos dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ningún sacerdote está tomando tu lugar delante de Dios para morir por ti, ninguno. Y le preguntamos, ¿cuál de ellos estaría dispuesto a morir por ti siendo tú su enemigo? Eso habría que preguntarlo. Ningún hombre. Y aunque aparezca algún ser humano que dé su vida por otro, porque los padres estamos dispuestos a entregar nuestra vida por nuestros hijos, las madres también, en una gran medida, aunque hayan algunos que no estarán dispuestos a ello. Pero esa entrega de nuestra vida por nuestros hijos no es en función salvífica. Cuando hablo de la función salvífica, queridos hermanos, me estoy refiriendo a esa acción que llevará a nuestros hijos a la vida eterna. Esa es la acción salvífica, y el único que hizo eso fue Jesucristo. Por eso Él es el único que tiene el derecho de interceder por ti y por mí, porque Él dio su vida por ti y por mí en función de la vida eterna nuestra, en función de nuestra salvación. Esa es la acción salvífica de ese ministerio terrenal de Jesucristo, la deidad hecha hombre. Muy bien, y a su debido tiempo dio testimonio de ello. ¿Cuál fue el testimonio? Jesús murió en la cruz como fue predicho en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces a su debido tiempo Jesús testificó de ello con su propia vida. El Espíritu Santo testificó y testifica y testificará hasta el último momento en que se agote la gracia sobre esta tierra acerca de ese ministerio salvífico de Cristo, de ese ministerio sumo sacerdotal de Cristo. ¿Quién está testificando de ello? El Espíritu Santo en nuestros días. Veamos lo que nos dice al respecto del libro
de Hechos, capítulo 4. A partir del versículo 4 notemos lo que dice. Hechos de los Apóstoles. Sí, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Versículo 2. Resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Bueno, solamente en estos textos ya aparece una serie de doctrinas que las religiones actuales cristianas están violentando, doctrinas bíblicas. Pero esos otros puntos doctrinarios que encierran estos textos no los vamos a tocar hoy, porque aunque son importantes, no se refieren específicamente al tema que nos interesa resolver. Entonces, seguimos adelante. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndose en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en nombre de quién vosotros hacéis esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio entre vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro. Nótese cómo San Pedro cierra este sermón en ese momento delante de los sacerdotes, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas y del pueblo común, ¿verdad? Y de los gobernantes adicionales, de los príncipes que estaban allí. Y en ningún nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces San Pedro termina allí. Pero saco a relucir estos textos porque es interesante ver cómo el cuerpo sacerdotal siempre se ha opuesto a Cristo. Siempre ha hecho notar que el cuerpo sacerdotal es más importante que el mismo Cristo. Nótese que allí dice Anás y Caifás, dos sumos sacerdotes. Y además de ello, las familias de estos sumos sacerdotes. Y además de eso, el cuerpo sacerdotal unido con los gobernadores de la ciudad. Estaban allí para oponerse a que Pedro y Juan o los apóstoles siguieran predicando que la salvación única, que la intercesión única, que la forma de entrar a la vida eterna, la única forma es a través de Jesucristo. Los sacerdotes del tiempo de Jesús conspiraron para llevar a Cristo a la muerte porque estaban celosos e envidiosos del ministerio de Cristo. Ellos no querían verse desplazados del ministerio salvífico, del ministerio sacerdotal de Cristo, ni de su ministerio con respecto a la autoridad política que le correspondía a Jesús, porque Jesús era el verdadero rey de Israel, provenía de David, era el primogénito de María y era de la tribu de Judá, le correspondía el trono. Pero recordamos que la religión de los herodianos, la cual sostenía a Herodes en el trono, también estaban incluidos. Esta orden sacerdotal herodiana también estaba de acuerdo con estos otros sacerdotes para impedir que la influencia de Jesús los desplazara a ellos de sobre el pueblo.
de la autoridad que tenían sobre el pueblo. De manera que no es nuevo que el cuerpo sacerdotal actual haya inventado un intercesor, que es la Virgen María, haya inventado un intercesor adicional que corresponde a sus intereses para desplazar a Jesucristo como el verdadero intercesor del hombre. Y seguimos adelante en el capítulo 2, versículos del 1 al 4 de Primera de Juan, nos dice lo siguiente. San Juan confirma lo que estamos diciendo. Nótese cómo dice: hijitos míos, con todo el amor de San Juan, porque por eso San Juan es llamado el apóstol del amor. No el amor que se pregona por allí, que para envolverte, para burlarse de ti, para denigrar de ti. Dice, no, yo te amo, ese es puro amor. No, ese es un amor hipócrita. Y el Señor Jesús llamó a los fariseos y a los saduceos y a la raza y al gremio sacerdotal de su tiempo, los llamó hipócritas. Y debemos evitar hacer eso. El Señor quiere hombres y mujeres que ministran en función de la salvación de su prójimo. Los quiere hombres fieles, leales, adscritos a la verdad bíblica, humildes y sencillos. Entonces, San Juan dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es ese abogado? A Jesucristo el justo. Nótese, este texto es sumamente importante, porque ahí hay dos cosas que para el tema que estamos llevando tenemos que tener en cuenta. Nótese, ¿a quién es el abogado primeramente? Jesucristo. Ese es el abogado, ese es el intercesor, ese es el que perdona pecados y a ese es a quien hay que confesar los pecados. Pero además dice el justo, el justo. Pregunto al gremio sacerdotal, ¿sois vosotros justos? ¿Sois vosotros justos para que se arroguen el derecho de perdonar pecados? Esa es una pregunta no solamente reflexiva, querido hermano y hermana, sí, porque también hay mujeres fungiendo como sacerdotes dentro de la cristiandad. Y también es una pregunta retórica, es una pregunta retórica. Ahora, nótese lo siguiente: ¿por qué hacemos hincapié en la palabra justo? Y la pregunta, ¿somos justos para arrogarnos el derecho de perdonar pecados? El versículo 2 nos dice, y Él, quien Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto conocemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Allí es donde está el detalle, mi hermano, mi hermana. Para tú ser justo, querido sacerdote, querida sacerdotisa, para tú ser justo y justa, para poder perdonar pecados, tienes que estar encuadrado en la ley de los 10 mandamientos. Si tú violentas la ley de los 10 mandamientos, si tú enseñas a tu feligresía a violentar la ley de los 10 mandamientos, a violentar el 4.º mandamiento, que es el sello del Dios vivo, entonces tú no puedes considerarte justo. El Señor no te considera justo, ni te autoriza esa arrogancia de perdonar pecados. Por eso San Juan dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, ¿verdad?, el sacerdote o la sacerdotisa o la pastora o el pastor, este es un tema específico justamente para ese gremio, no para el gremio, no para el laicado, sino para el sacerdocio en sí. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿seré yo un mentiroso? ¿Seré yo un mentiroso por estar enseñando una ley que no es la ley de los 10 mandamientos? Porque déjame decirte, apreciado hermano y hermana, tú tienes una ley,
La Iglesia Católica tiene una ley de 10 mandamientos, eso es cierto. Pero ¿será esa ley de los 10 mandamientos la misma ley que Jehová Dios escribió con su propio dedo o es una ley adulterada? Es una ley adecuada. ¿Cómo es tu ley? Y también hablamos con respecto a nuestros hermanos protestantes. ¿Cuál es la ley que tú guardas, mi hermano? ¿Es la ley que Cristo escribió con su propio dedo? ¿O es la ley que el papado escribió con su propia tinta y papel? ¿Cuáles estás guardando, querido hermano protestante? Pues la evidencia nos muestra que el gremio protestante está guardando la misma ley del papado. Entonces, la pregunta regresa nuevamente. ¿Seremos mentirosos? ¿Estamos guardando la ley de Jehová para poder ser llamados justos? Recordemos que la palabra nos dice que a la tierra nueva entrarán solo los justos, no los injustos. Y Jehová Dios considera justo el que está batallando contra sí mismo, batallando en contra de sus tendencias al mal, en contra de su tendencia a ser rebelde. ¿A ser rebelde a qué? A ser rebelde a la obediencia de la ley universal, de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque nacemos así, rebeldes, nacemos en pecado. Entonces, Jehová Dios quiere traernos de regreso a Él, armonizarnos con Él, armonizarnos con todos los mundos creados que no cayeron en pecado. Quiere armonizarnos, quiere transformarnos. Y el único instrumento para la transformación del carácter, mi querido hermano y hermana, no es otro que la ley de Dios. Ese es el único instrumento que el Señor tiene para ayudarnos a la transformación de nuestro carácter. Mientras no trabajemos de manos del Espíritu Santo para la transformación de nuestro carácter, obedeciendo, aprendiendo a amar a la ley de los 10 mandamientos y aplicarla en nuestras vidas, no podemos considerarnos justos ni en el tránsito de la justicia. Somos reos, ¿verdad? Somos delincuentes universales y el Señor quiere sacarnos de ese estatus, quiere llevarnos al estatus de ser ciudadanos de la tierra nueva, de la nueva Jerusalén, pero el Señor no puede salvar a nadie estando en rebelión abierta contra la ley de la nueva Jerusalén, porque mi querido, mi amado, la nueva Jerusalén tiene una ley y esa ley es la ley de los 10 mandamientos. Si tú no la quieres guardar aquí, ¿tú crees que la querrás guardar allá, en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén? Entonces vas a ser un delincuente allá, vas a ser un conspirador en la tierra nueva, vas a hacer la misma labor que está haciendo Satanás actualmente, que comenzó en el cielo. También tú vas a ser el futuro Satanás lo serías en la tierra nueva. ¿No te das cuenta de eso, mi amado y amada? Por eso es que una escritora norteamericana dice que el Señor no puede salvar a nadie en rebelión, porque en la tierra nueva sería infeliz. Por supuesto que será infeliz si tiene que regirse por el carácter de Dios, y el carácter de Dios es la ley de los 10 mandamientos. Entonces, como está en rebelión contra Dios, como no ama a Dios, entonces no podrá ser feliz en la tierra nueva, sino que pasará toda la eternidad. Estamos hablando acá en figurado. Pasaría toda la eternidad procurando destronar a Cristo para quitar la ley del medio y erigirse como Satanás quiso erigirse, como el gobernante del mundo, pero en rebelión. Así se comportaría el hombre si eso llegase a suceder. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra en el tema que estamos llevando. Y entrando él en una barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. En Mateo 9, a partir del versículo 1, fíjate lo que nos dice el evangelista San Mateo. Y entrando Jesús en una barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y aquí le trajeron un paralítico echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí, uno de los escribas, escucha bien esto, querido sacerdote, y digo sacerdote en este caso,
porque de más está sabido que durante la Edad Media era el sacerdocio católico quien tenía la prerrogativa de transcribir los escritos sagrados. Entonces eran los escribas, nadie más tenía ese derecho, antes que aparecieran los protestantes, por supuesto, ¿verdad? Antes que aparecieran los protestantes, quienes tenían el derecho, y era por obligación, y no había sido ningún rey o emperador secular quien impuso esa ley. No, quien impuso esa ley fue el clero católico. Impuso la ley de que solamente ellos tenían el derecho de hacer transcripciones del texto sagrado. Entonces, por eso el texto de San Mateo es importante, porque dice: y he aquí ciertos escribas, ¿verdad? Ciertas personas que tenían ese derecho de hacer transcripciones del texto sagrado, decían dentro de sí: este blasfema. Interesante esas dos palabras, este blasfema. Pero ¿por qué este escriba decía que Jesucristo blasfemaba cuando le dijo al paralítico que tus pecados te son perdonados? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué dijo el escriba eso? Porque demasiado es sabido que trataron en muchos aspectos y en otras ocasiones de acusar a Jesús como alguien que tenía demonio, como alguien que se arrogaba el derecho de ser Dios, ¿verdad? Sin tener ese derecho. Acusaban a Jesús de arrogarse derechos que no provenían de la orden sacerdotal ni de la orden de los escribanos. Entonces este escriba dijo que Jesús era un blasfemo por decir: tus pecados te son perdonados. Entonces, nota esto: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. ¿En dónde Jesús tiene potestad? En la tierra. ¿Dónde están los pecadores? En la tierra. Por eso es que tiene potestad aquí. Aunque Él tiene potestad en todo el universo. Pero el evangelista está haciendo hincapié que los pecadores estamos en la tierra. Y necesitamos un intermediario de aquí, especial para el problema que tenemos aquí en la tierra. Entonces, tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad entre los hombres. Entonces, regresamos atrás. Este blasfema. Si el único que tiene el derecho y la autoridad, porque Él fue el que dio su vida por la raza humana, el único que tiene derecho de perdonar pecados es Jesucristo, y cualquier otro que venga a perdonar pecado, San Mateo lo llama blasfemo, porque este escriba, y los escribas sabían muy bien lo que habían escrito, lo llamó blasfemo. Entonces, querido sacerdote, ¿no será que cuando tú pregonas que puedes perdonar pecado, tú eres un blasfemo? Porque tú no eres Cristo. Cristo no te ha dado esa autoridad. Entonces eres un blasfemo. De manera que la gente que estaba mirando lo que estaba sucediendo con este paralítico, y el escriba y Jesús, dieron gracias a Dios, porque había aparecido alguien que denunciaba la maldad de los escribas, la maldad del sacerdocio, que hablaba con la verdad y que tenía la autoridad de librarlos de la angustia del pecado, de la amargura del pecado, de la culpabilidad. ¿Sabes? Cuando uno se siente pecador, el Espíritu Santo martilla en nuestras conciencias. El Espíritu Santo, buscando que el pecador busque la solución a sus pecados, busque la solución de su amargura, busque la solución de su angustia.
Busque la solución de esa pregunta que ha atormentado al mundo entero durante tantos siglos, que es: después de la muerte, aquí se termina todo. No hay otra oportunidad de vivir eternamente, pero sin enfermedades, sin angustia, sin esta forma absurda de vivir en este planeta. No hay más nada. Entonces el Espíritu Santo te dice: si hay alguien, Cristo es tu intercesor. ¿Sabes una cosa? Este escriba no está siendo resaltado en esta parte de la historia porque Mateo no tuvo más nada que escribir, sino justamente por la palabra que dijo este hombre. Blasfemio, para que en nuestros días, cuando alguien dijese que tiene derecho sacerdotal de confesar y perdonar pecados, mejor dicho, de escuchar las confesiones y de perdonar pecados, alguien le dijera: usted es un blasfemo, porque nadie más tiene derecho a eso sino Jesucristo el justo. ¿Por qué justo? Porque Él se encuadró en la ley. Jesús vivió en la ley natural, en la ley astronómica, en la ley de la naturaleza, en la ley social y en la ley de Dios. Cristo vivió de acuerdo a la ley. ¿Quiénes somos nosotros para no vivir de acuerdo a la ley? Y encima de eso, sustituirlo a Él. Entonces el sacerdocio ha quitado a Jesucristo para colocarse Él en su lugar y asumir las prerrogativas de Jesucristo. Las asume el sacerdocio, violentando el hecho de que un pecador no puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque necesita un Salvador, necesita alguien que le perdone, necesita alguien que tome su lugar y lo presente justo delante de la deidad, aunque siga siendo culpable. Entonces ningún hombre que haya nacido en este planeta, aunque sea muy consagrado al Señor, puede tomar el lugar de Jesucristo. Moisés no tomó el lugar de Jesucristo. Recordamos aquel pasaje cuando Moisés y Aarón golpearon la roca. Bueno, ¿qué estaba pasando allí? Moisés, en un momento dado de indignación, golpeó la roca. Y no solamente golpeó la roca que representaba a Cristo, sino que dijo: os haremos salir agua de esta peña. Nota el pecado por el cual Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Él tomó el lugar de Cristo cuando preguntó: os haremos. ¿Quién? Él y Aarón. Os haremos salir agua de esta roca, y golpeó la piedra. Él no tenía ese derecho. Él tenía que decir a la roca, que era Cristo, que representaba a Cristo, que le diera agua al pueblo. Entonces, ese es un ejemplo, y en la palabra podemos encontrar otros tantos. Si queremos encontrar la verdad, ahora si manipulamos la verdad, como lamentablemente está sucediendo, pues sí es verdad que no vamos a conseguir la verdad. La verdad va a huir de nosotros. Entonces, nadie puede tomar el puesto de Cristo en este sentido ni en ningún otro. No puede arrogarse el derecho de perdonar pecados, porque es una blasfemia. Y a Moisés no pudo entrar a la tierra nueva por haber querido. No fue que lo quiso. Fíjate, fue un accidente. En la exacerbación del ser humano, Moisés cometió un error. Sin querer cometió el error, pero eso le costó no entrar a la tierra nueva. Ahora, ¿cómo será esta situación que estamos cometiendo el error adrede? Si cometemos el error adrede, ¿tú crees que vamos a entrar a la tierra nueva? No vamos a entrar a la tierra nueva. Vamos a perder la vida eterna. Muy bien, entonces, seguimos adelante. Analicemos ahora el libro de Hebreos capítulo 5. ¿Sabes?
nos llama la atención bastante el hecho de que alguien en algún momento tomó este capítulo para justificar el hecho de que los sacerdotes tienen derecho a escuchar la confesión y también a perdonar pecados. Hebreos 5 comienza así, desde el versículo 1. Voy a leerlo desde aquí porque aquí tengo las letras grandes, pero aquí está la palabra, aquí está escrito, Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Muy bien, porque todo sumo sacerdote, escucha bien mi querido pastor sacerdote, cómo es que dice San Pablo hablando a la congregación de los hebreos. Fíjate que él no está hablando a la congregación directamente a la congregación de los romanos, ni a la congregación de Corinto, ni a la congregación de Éfeso, ni a la congregación de Cartago o de Creta. No, él está hablando directamente con los hebreos, que después esta carta es leída por instrucción de él, como fue su instrucción con respecto a todas las cartas que escribió, que todas sus cartas fueran leídas en todas las congregaciones cristianas. Bueno, también sucedería esto mismo con esta carta a los hebreos. Entonces él dice, porque todo sumo sacerdote, pero yo escuché que alguien leía, por instrucción suya, leía, porque todos somos. Y usted repitió, somos, porque todos somos. No, mi hermano, ahí dice, porque todo sumo sacerdote. No es que todos somos sacerdotes. No, allí no dice eso. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Otra pregunta. ¿Tomado de entre quiénes? Todos los hombres. Quiere decir que estamos hablando del cuerpo sacerdotal hebreo, ¿verdad? Y el Señor había instituido en Israel una tribu que llevaría sobre sus hombros esta peligrosa responsabilidad. Oiga bien, peligrosa responsabilidad de ser sacerdote, porque muchos sacerdotes murieron por no haber desempeñado bien su labor, ¿verdad? Ahí tenemos a Nadab y Abiú. Perecieron por fuego consumidor. Entonces, el Señor también llama a los sacerdotes de hoy en día que cumplen su labor adheridos a los lineamientos divinos, no al lineamiento de ninguna organización religiosa de la cual se sospecha su origen. Y repito, de la cual se sospecha su origen, y de eso vamos a hablar más tarde. Entonces, estos hombres que fueron elegidos en Israel para fungir como sacerdotes no fueron ni de Judá, ni de ningún lado de las otras tribus, ni de Rubén, ni de Simeón, no. Fueron elegidos de la tribu de Leví, ordenados por Jehová para desempeñar esta peligrosa función de ser sacerdotes. Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? ¿Verdad? Por eso, como dice, es constituido a favor de los hombres en lo que a su salvación se refiere. Cuando dice allí en lo que a Dios se refiere, lo que nos quiere decir es a favor, constituido para que ministren a los hombres en función de su salvación. ¿Está usted ministrando en función de la salvación de las almas o en función de su perdición? Eso debemos de preguntárnoslo todos los días los sacerdotes. Muy bien, entonces, ¿para qué? ¿Para qué fueron nombrados para Jehová? ¿Cuál es la función salvífica del sacerdote en función de la salvación de los hombres? ¿Cómo es eso? Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. El texto no dice que para que perdonen pecados. No. El texto dice para presentar ofrenda y sacrificios por los pecados. Son dos cosas diferentes. Ahora, lamentablemente hay que aceptar que hay unas versiones bíblicas que ya han sido manipuladas. Ahora, yo me pregunto,
si estas Biblias, que son revisadas continuamente por las sociedades bíblicas, y escriben y pasan meses y años corrigiendo términos, comparándolos con el griego, comparándolos con el arameo, comparándolos con el hebreo, y los comparan con la Vulgata Latina, y los comparan con la Nueva Versión Internacional, y los comparan con otro que tal, para sacar un texto que se ajuste a la verdad total y que el pueblo pueda entender. Sucede que las Biblias están siendo o han sido mal entendidas, la Escritura ha sido mal entendida, pasando por alto el consejo de San Pablo cuando dice que la letra mata. La letra mata, es decir, no te conformes con lo que está escrito, revisa lo que subyace debajo de la letra, investiga lo que está debajo de lo que está escrito, para que puedas encontrar la verdad. ¿Qué texto nos dice que así es que deberíamos hacer? Bueno, ahí está una de las parábolas. La parábola aquel del hombre que compró un terreno porque había encontrado un tesoro, ¿verdad? Para encontrar el tesoro, que tuvo que hacer el hombre, descubrir la tierra, abrir un hoyo en la tierra para encontrar el tesoro. Así mismo es la Biblia. La Biblia no nos podemos conformar con leer superficialmente lo que está en ella. Tenemos que ver lo que está debajo de cada palabra, de cada concepto, de cada doctrina. Y por eso es que nosotros mismos, basándonos en la forma en que la Biblia comienza a interpretarse desde la antigüedad, desde que era papiros y desde que era los rollos estos que se hacían con material de cuero de animales. También había intérpretes, en tiempo de eso había intérpretes de las Escrituras. Entonces se inventó la hermenéutica, se inventó la homilética. Para ubicarnos en el tiempo, para buscar el contexto de lo que está escrito. Y la homilética, que es la ciencia de elaborar un tema de salvación. Algunas veces tomamos un tema de la Biblia para desarrollarlo tan superficialmente y hacerlo decir lo que queremos que diga. No, la palabra no es para que diga lo que queremos que diga, es para aprender lo que necesitamos para poder salvarnos. Y eso se lo digo a todos mis hermanos protestantes. Hermanos, somos o son protestantes porque en la Edad Media el mundo se cansó de ser instruido mal, de ser instruido para su perdición, para ser instruido para ser gobernados, para ser humillados, no en función de la salvación. Y por eso surgió Martín Lutero, por eso surgió Juan Hus, por eso surgió Jerónimo, por eso surgió Wycliffe, por eso surgió Zwinglio, porque la Iglesia Católica estaba enseñando perdición y Dios envió hombres justos a predicar lo que había que predicar, a desempolvar la Biblia que pasó encadenada u oculta durante más de 1000 años por el clero católico, para que el pueblo no se instruyera acerca de las verdades, para que el pueblo se mantuviera en ignorancia. Ahora la Biblia está, pero ahora la interpretan como quieren, en la lengua del pueblo, pero engañando al pueblo todavía. Hermano, no te dejes seguir engañando. Por favor, tu salvación está en juego. Cristo está interesado en tu salvación. El Espíritu Santo labora para despejar las tinieblas del error. Pero Satanás tiene sus secuaces, tiene sus agentes, los cuales la palabra los llama hombres perversos. No te dejes engañar. Entonces, no es que todos somos sacerdotes, no, todo sumo sacerdote que es tomado por Dios en la antigüedad de la tribu de Leví fue constituido a favor de las otras tribus y de los otros pueblos que decidieran sumarse al pueblo de Dios para ser salvos. Dios les confiere el privilegio peligroso de presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. No de perdonar pecados, sino de presentar la ofrenda, porque quien iba a perdonar los pecados era Cristo. Entonces, habiendo contestado las preguntas que surgen a lo largo de este texto,
Seguimos leyendo el 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades. Muy cierto. Alguien dijo por ahí, sí, es que los sacerdotes son pecadores. Entonces, ¿cómo es que es eso? Si reconoce que son pecadores, ¿cómo es que está perdonando pecados? Si son pecadores, necesitan a alguien que pueda perdonar los pecados. Pero un hombre no puede perdonar, un pecador no puede perdonar los pecados de otro pecador. Necesita a alguien justo, a Jesucristo, el justo. Alguien que no cometió pecado. Por eso a Jesucristo se le llama el Inmaculado. El Verbo inmaculado. No tiene pecado. Entonces por eso es que Él puede perdonar pecados. Pero un pecador no puede perdonar pecados que tenga el mismo rango sacerdotal del otro. O un rango sacerdotal superior tampoco puede. Se necesita que sea justo, y hemos visto que entre los hombres, para ser justo, hay que guardar la ley de los 10 mandamientos. Entonces, y por causa de ¿ella cuál? Y por causa de esta debilidad, ¿a qué debilidad se está refiriendo? A la debilidad de ser un pecador. Debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. ¿Verdad? Presentar ofrenda delante de Dios, tenía que llevar el cordero y sacrificar el cordero por sus pecados y otro cordero por los pecados del pueblo. Si un sumo sacerdote ministraba el día de expiación, ministraba sin haber pedido perdón por sus pecados, pero vamos a suponer que haya sacrificado el cordero por sus pecados. Vamos a suponer que así haya sido, porque siguió el ritual legal y entraba al lugar santísimo, a la presencia de Jehová. Recordamos, queridos líderes, que en la antigüedad los sacerdotes llevaban en las orillas de sus faldas, llevaban unas campanillas que ellas sonaban a medida que el sacerdote caminaba por dentro del santuario. Esas campanillas sonaban y el pueblo, al escucharlas, sabía que el sacerdote estaba vivo. Pero además de esas campanillas también llevaban un cordón atado a uno de sus tobillos. Ese cordón era largo, por supuesto, llegaba hasta donde estaba el real del pueblo. Si el sacerdote llegaba a morir, porque aunque hubiese pedido perdón por sus pecados, aunque haya sacrificado ese cordero, si su corazón no respondía al arrepentimiento real, verdadero, ese sacerdote quedaba fulminado en la presencia de Jehová allí en el santuario celestial. Pero como nadie podía entrar al santuario porque era prohibido por Jehová, para sacar al sacerdote muerto, entonces se alaba por ese cordón, se alaba hacia afuera. Entonces, y por causa de la debilidad de ser pecado, debe ofrecer ofrendas por sí mismo y por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Fíjate, que además que sea una labor peligrosa, pero también es una honra. Pero el sacerdocio pasado y presente ha echado mano de la honra, pero no ha hecho caso de lo peligroso que es esa labor, porque puede perder la vida si su corazón no está en armonía con la ley de Jehová. Entonces, nadie toma para sí esta honra tan superficialmente. Y hablando de superficialmente, recordamos aquel pasaje en que Martín Lutero fue a Roma. Su corazón rebosaba de gozo. Por fin iba a la tierra amada, a la tierra donde está el vicario, a la tierra donde el sacerdocio deben ser los más sublimes de sobre la tierra, donde los creyentes están mejor servidos que en cualquier otra parte de la tierra, porque ese es el cielo. Y Martín Lutero iba rumbo hacia Roma con aquel corazón rebosante de alegría, pero tremenda decepción cuando Lutero llegó a Roma y vio la corrupción, cuando vio la lascivia del sacerdocio.
su corazón se desmoronó. ¿Sabes? Martín Lutero nunca quiso salirse de la Iglesia Católica porque todavía él pensaba que la Iglesia Católica era la Iglesia de Dios. Pero el clero católico se encargó de sacarlo, de excomulgarlo, porque no le convenía los argumentos de reforma de Lutero. La Iglesia Católica no quiso reformarse. Cuando habla de reformarse, está hablando es de suprimir más libertades salvíficas. A eso es que se refiere. Y de eso hablaremos en otros futuros programas. Pero por lo pronto, el que es llamado por Dios es una honra. ¿A qué honra se refiere? A la honra de presentar ofrenda por el pecado, no de perdonar. ¿Quiénes son los llamados por Dios para la obra de presentar ofrenda? La respuesta está en 1 de Juan capítulo 2 versículo 4 y dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Son los únicos que tienen ese privilegio de presentar ofrenda. Repito, el texto dice es de presentar ofrenda, no de perdonar pecados. ¿Quiénes son los únicos que tienen ese privilegio de presentar ofrenda? Los que guardan los mandamientos de Dios. Los de Dios, no los de las organizaciones religiosas. Así tampoco, Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, del orden de Melquisedec. Eso significa que nadie puede erigirse como sacerdote, como presentador de ofrenda por sí mismo, como sucede en algunos gremios. Yo quiero convertirme en pastor, voy, compro un local o construyo un local y entonces a partir de ese momento yo soy el pastor. ¿Y quién te impuso las manos? ¿Quién te ordenó como pastor? ¿Dónde estudiaste teología? ¿Dónde te instruiste? Claro, por supuesto, no podemos caer en esa cuestión de lo que sucedió en el tiempo de Jesús, cuando Jesús salía a predicar y dice: bueno, ¿en qué escuela rabínica estudiaste? Porque nosotros sabemos que Jesús fue instruido por el Espíritu Santo directamente. Por eso sus palabras caían en los oídos de los oyentes como agua fresca, ¿verdad? Como agua consoladora, antagonizando con las palabras de los sacerdotes. Entonces, ¿dónde te has instruido? ¿Quién te impuso las manos? ¿En qué fecha te ordenaron como pastor? ¿Quién te ordenó como pastor? ¿Estás de acuerdo a la ley de Dios o a la ley de los hombres? Y lo mismo, eso serían las mismas preguntas para el sacerdocio católico. ¿Quién te impuso las manos? ¿Está tu organización de acuerdo a la ley de los 10 mandamientos? ¿O has perseguido a la Iglesia de Cristo a lo largo de más de 1000 años por oponerse a los dogmas papales? Son preguntas que debemos contestarnos y contestarles a nuestra feligresía. Muy bien, vamos a seguir adelante para que sea la palabra de Dios quien hable. Advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué está diciendo allí el apóstol? El apóstol está diciendo: han pasado 2000 años, aplicando ese texto a nuestros días. Ha pasado 2000 años después de la ascensión de Jesús. Y todavía la cristiandad está debatiéndose en si la ley de Dios hay que guardarla o no guardarla. Si hay que guardar los mandamientos de X organización o no. Está debatiendo si Cristo viene o si va a haber un rapto secreto. Está debatiendo de si lo que está escrito en el libro de Apocalipsis son profecías literales o son simbólicas. Si eso fue en el pasado o si va a ser en un futuro remoto. Todavía la cristiandad está en eso. Cuando ya a esta altura de la historia la cristiandad debería saber exactamente cuáles son las verdaderas doctrinas.
¿Por qué no ha llegado Cristo? ¿Por qué el mundo está como está? No, pero la cristiandad se ha acomodado al mundo. Las religiones se acomodaron al mundo. Y entonces ahora es necesario que el Señor extraiga un pueblo de entre la cristiandad que enseñe la cristiandad como si fuese un niño de pecho, a darle leche doctrinaria. En vez de darle sólido doctrinario, hay que comenzar la labor de hace 2000 años, la labor que hicieron los apóstoles. ¿Quién tiene la culpa de eso, hermanos? Pues en gran medida la tenemos nosotros, como miembros. Otra medida la tienen los líderes que nos enseñan mal. Otra parte que tiene la culpa, los líderes que están enseñando dentro de la iglesia que no son santificados, responden al dinero, como en el tiempo de Martín Lutero. Y también tiene su cuota, pues, el enemigo de las almas, Satanás, que está detrás de todo lo que sucede. No podemos olvidar a la doctrina del gran conflicto. Cuando nos divorciamos de la doctrina de la guerra que hay entre Cristo y Satanás, pensamos que las cosas que suceden son cosas que deben suceder porque sí, eso son cuestiones casuales. No, estamos en una guerra. El pueblo de Dios está en una guerra. Y aunque la cristiandad es el pueblo de Dios está en apostasía, como lo estuvo el pueblo de Dios de la antigüedad, está en apostasía. Y así como el Señor se vio precisado a extraer un remanente del pueblo de Israel, que eran los verdaderos fieles, también está sacando de la cristiandad un remanente que responde a la obediencia de los 10 mandamientos. A esos es que el Señor Jesucristo llama a sus fieles, sus hijos, su pueblo. Apocalipsis 14:12, hermano. Aquí está en donde perseveran los santos. Aquí está en donde perseveran los justos. ¿En qué perseveran? En observar la ley de los 10 mandamientos. Esa es su base. Esa es su vida. Entonces, ¿somos legalistas? No, porque obedecemos la ley no para ser salvos. Obedecemos la ley porque ya estamos salvos o estamos siendo salvos. Y porque la ley es el carácter de Jesucristo. Y nuestro carácter tiene que responder al carácter de Jesucristo. Si no tenemos el carácter de Jesucristo, no entraremos a la tierra nueva. Porque la tierra nueva no la poseerá sangre y carne, como dice San Pablo. Y cuando él dice sangre y carne, se refiere a tendencias humanas pecaminosas. A eso es que él se refiere. No a que no tendremos carne y sangre, que seremos espíritu, como hay otra doctrina que sale de allí entre la gama protestante. Vamos a vivir como espíritus. No, el Señor nos dice eso. No poseerá carne y sangre. El reino de los cielos significa que no poseerá la tierra nueva tendencias humanas pecaminosas. A eso es que se refiere. Y seguimos adelante. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para el que ha alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya escuché el ejemplo que pusieron. Bueno, cuando tú eras niño tenías las leyes que te ponían en tu casa. Pero una vez que ya creciste, ya estás maduro, ¿verdad? Ya estás maduro, entonces tú haces lo que tú quieres, porque ya la ley ya no tiene autoridad sobre ti, porque ya no eres niño. ¿Quién te dijo a ti eso, mi hermano querido? ¿De dónde sacaste eso? Tú no sabes que cuando un niño es educado en su hogar con las leyes morales, con las leyes espirituales con las cuales debe ser educado, cuando llega adulto, la palabra te dice que cuando es viejo no se apartará de eso. ¿No es así que dice el texto? No se aparta de eso, sino que vive en esas mismas leyes y enseñará a sus hijos en esas mismas leyes. Por eso es que el otro texto dice, tira tu pan sobre las aguas y aun cuando fuere viejo y andando el tiempo lo encontrarás. Significa eso, que cuando eres educado con las reglas morales y espirituales que el Señor desea, con las cuales seamos educados, pasará el tiempo
Y esos padres encontrarán ese alimento moral y espiritual con los cuales alimentó a sus hijos, los encontrará en sus nietos, hermano. Entonces no es que cuando ya somos maduros ya no necesitamos la ley de Jehová. No, porque la ley de Jehová se vuelve inherente a nosotros, ¿verdad? No podremos vivir sin esa ley porque es nuestra forma de vida, es nuestra forma de subsistir, es nuestra forma de vivir, es nuestra forma de resistir, es nuestra forma de batallar, es nuestra forma de enfrentar al enemigo. Y el enemigo en sus 1000 rostros, en sus 1000 rostros. Y podemos discernir entre lo que es bien y lo que es mal. Querido hermano protestante, no te dejes engañar. Sigue adelante. El problema del protestantismo surgió 100 años después, en el siglo XVII, cuando los pioneros pensaron que ya no había más nada que investigar, que ya no había más nada que corregir. Ese fue el problema, y lo dice la historia. Es la hora de regresar al punto donde lo dejaron los protestantes del siglo XVII. Hay que llegar allí y volver a levantar la bandera de resistencia, porque la Iglesia Católica no la fundó Cristo, no la fundó Cristo. La Iglesia Católica surge en el siglo IV con motivo de una apostasía en la cristiandad. Además de eso, mis queridos hermanos, quiero terminar, podríamos conversar mucho acerca de esto, pero vamos a concluir con estos datos que tengo. Proceso para el perdón de pecados en el antiguo Israel, ya lo hablamos, ¿cierto? Muy bien, vamos a hablar de dónde surgió este sacramento del perdón de los pecados. Mira, a partir del año 1520 se autoriza a los clérigos a confesarse con cualquier presbítero autorizado, a condición de dar cuenta de ello al propio cura para que lo haga constar en la matrícula. Cuando los jóvenes iban a estudiar en las universidades del tiempo, universidades católicas, tenían que confesarse, y tenía que confesarse en el cura designado para que le firmaría la matrícula para entrar a estudiar en esos monasterios. ¿En qué año? 1520. 1520. Y en el año 1551 encontramos la sesión número 14 del 25 de noviembre de ese año, la doctrina del sacramento de la penitencia. Fíjate cómo dice: el Sacrosanto Ecuménico y Universal Concilio de Trento, legítimamente reunido, presidiendo en él los mismos legados y nuncios de la Santa Sede Apostólica. Dice así: si bien en el decreto sobre la justificación, a causa del parentesco de las materias, hubo de interponerse por cierta necesaria razón más de una declaración acerca del sacramento de la penitencia. Tan grande, sin embargo, es la muchedumbre de los diversos errores acerca de él en esta nuestra edad, que no hace de traer poca utilidad pública proponer una más exacta y más plena definición acerca del mismo, en la que, puestos patentes y arrancados con auxilio del Espíritu Santo, todos los errores, queda clara y luminosa la verdad católica. La verdad católica. Entonces, el sacramento de la penitencia, de la confesión y del perdón de pecado, eso es católico. Eso no lo inventó Cristo. Eso no lo inventaron los apóstoles. Ni en el primer siglo, ni en el segundo siglo, ni en el tercer siglo. Hubo que llegar al cuarto siglo para que apareciera esto. ¿Apareció con quién? Con la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica entonces empieza a desarrollar una serie de dogmas. Dentro de esos dogmas está este sacramento de la penitencia. Y esta es la que este santo concilio propone ahora para ser perpetuamente guardada por todos los cristianos. Y tenemos también otro dato
del Concilio de Toledo en el año 589, específicamente el Tercer Concilio de Toledo. Nota cómo dice: se pronuncia contra fieles y sacerdotes que reciben en secreto el perdón de los pecados, recordando que deben someterse como antes a la penitencia pública. Entonces, ahí tenemos unos datos importantes, uno en el siglo XVI, ¿verdad? Y el otro en el siglo VI, cómo Satanás había venido desarrollando esta doctrina de la penitencia y del perdón de pecados dentro de la Iglesia Católica. Bien, mis amados, por ahora vamos a dejarlo de ese tamaño, ¿verdad? Y le agradecemos a nuestro Dios que a través de las Sagradas Escrituras y de la historia podemos entender mucho más acerca de dónde estamos parados, de dónde provenimos y hacia dónde vamos. Recuerda, el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14, nos dice así: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho a comer del árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. El árbol de la vida en el Edén era Cristo. Las puertas de la ciudad, la Nueva Jerusalén. Para entrar por ella hay que ser ciudadanos de ese reino. Para ser ciudadanos de ese reino no podemos seguir siendo delincuentes. Somos delincuentes cuando violentamos la ley. Debemos ser ciudadanos. Bien, mis hermanos, espero que te haya gustado el tema de hoy y que te suscribas a este canal. Te invito pues a orar para darle gracias a nuestro Dios por las bendiciones recibidas. Querido Consolador, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de ventilar los casos que nos conciernen con respecto a nuestra salvación. Y lo hacemos utilizando las Sagradas Escrituras que tú inspiras, Señor, pero sabemos que dentro de poco tiempo las Sagradas Escrituras serán prohibidas para el pueblo. Así que capacítanos para poder absorber el mayor conocimiento que podamos mientras las tengamos en nuestras manos. Reprende al enemigo en todo lugar y confirma el pacto sobre tu pueblo. En tu nombre, Señor Jesús, agradecemos estas bendiciones. Amén. El Señor te bendiga, mi hermano.